que vieron que está dentro de lo que es la condición resolutoria, ¿no? La condición, cuando vimos en obligaciones o cuando vieron con el profesor que hayan visto las condiciones, condición suspensiva, condición resolutoria. Entonces, el régimen aplicable en lo aplicable es el de la condición resolutoria. Por eso, les decía que la restitución tiene efecto retroactivo, porque así está previsto en el régimen de la resolución. Bueno, y hoy vamos a ver entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a seguir con el esquema. Bueno, habíamos visto entonces qué pasa cuando hay incumplimiento temporal, qué pasa cuando hay incumplimiento definitivo, y ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando hay cumplimiento parcial. Bien, el deudor cumple parte de la obligación. Y a ver, ya hace dos clases que venimos trabajando un poco ida y vuelta con esto. Tienen el esquema. ¿Qué remedios se imaginan o saben que tiene el acreedor acá? Ustedes en la vida cotidiana, ¿qué hacen? ¿Hay un cumplimiento parcial de algo que hayan adquirido? No sé. ¿O qué les dice el sentido común? Jennifer. Hola, buenos días. En realidad, en base al sentido común, intentamos equiparar lo que nos faltó, o pedir lo que nos faltó, que yo derecho sería indemnizar para, para poder cumplir con lo que no se cumplió. Bien. Vamos a ver, voy a abrir el cuadro porque no tengo el cuadro acá. Valeria. Buen día, profe. Sí, bueno, dos cosas. Primero, que intentar que se cumpla todo lo que se debería cumplir y bueno, y si no se puede cumplir todo, se cumplió parcialmente con lo que se debería haber cumplido, que se me devuelva la otra parte, que es lo que falta por cumplir. Con respecto al cuadro, lo que tenemos en esta parte dice ejecución coactiva de la prestación, indemnización por daños moratorios o reducción de la compensación más indemnización por daños moratorios, en términos jurídicos. Bien. Víctor. Profe, tenemos los daños de reequilibrio que habíamos hablado, que se Tiene ajustan a que la... prender la cámara, Víctor. Pensé que la tenía prendida ahí. ¿Cómo dijo de los daños? Que no entendí bien. En el caso que se cumpla parcialmente la prestación, están los remedios de reequilibrio. Se ajusta la prestación a lo de lo acordado con lo que se entregó. Bien. Carlos, Jessica. Carlos, después Jessica, después sí. Y, se podría aceptar esa parte que se incumplió y pedir una compensación este, eh, por la diferencia o pedir la resolución del contrato. Y creo que iría por ahí. Bien, Jessica. No, yo iba a decir lo de la resolución del contrato, por ejemplo, en el ejemplo de los autos que habías dado, de si compraba 100 autos, capaz que me hacían precio y a lo que me dio 50 no me sirve tanto y los puedo comprar en otro lado. Bien. Bueno, ahí Carlos dijo un dato no menor, que es, bueno, primero ver si acepto o no acepto eso, ¿no? Este, porque recuerden que por el principio de integridad de la paga,
el deudor dice no puede obligar al acreedor a aceptar por partes del pago, aunque se trate de una obligación indivisible. Ya porque no me acuerdo. $14.59, alguien que lo lea, por favor. Lo leo. Adelante. 14.59. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda, aunque sea divisible. Ni aún basta ofrecer todo el capital si devenga intereses. Esos son un accesorio que el deudor debe pagar con el capital sin lo que puede el acreedor negarse a recibirlo. Bien, entonces, principio de integridad de la paga, si alguien me hace un pago parcial, yo no estoy obligado a recibirlo. Bien, no puede el deudor obligar al acreedor a recibir un pago parcial. Bien, entonces, puede ser que la prestación sea una sola prestación de entrega de 1.000 kilos de trigo, 1.000 kilos de arroz, 1.000 kilos de no sé qué cosa o de varias cosas juntas. Y bueno, ahí no puede obligarlo a recibir por partes del pago. Distinto sería, por ejemplo, si son prestaciones fraccionadas, por ejemplo, en cuotas. Entonces ahí, claro, paga la primera, paga la segunda, paga la tercera y después ya no paga. Pero entonces ahí hay un fraccionamiento ya previsto convencionalmente. Entonces, claro, cuando usted recibe la primera cuota, ni idea tiene que va a incumplir a partir de la quinta. Entonces, bueno, las va recibiendo, las va aceptando e incumple a partir de la quinta. El hecho es que acá, ante el incumplimiento parcial, si hay una prestación que no está fraccionada, y que el deudor intenta parcialmente, bueno, yo en primer lugar tengo que decidir, bueno, si la acepto o no la acepto. Porque si no la acepto, tengo el remedio, como dijeron algunos, de la resolución. Bien, bueno, yo no la acepto y opto por la resolución del contrato. Bien, no me sirve aceptar parcialmente. A mí me sirve comprar todo el volumen. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de X toneladas de trigo, de arroz, o lo que sea que se compre como cosa genérica a granel, porque de pronto, bueno, le acepto por parte del pago, pero después cuando voy a comprarle a otro no obtengo un buen precio porque compro una menor cantidad. Entonces me sirve rechazar, cerrar esta operación, extinguirla y después negociar con otro. Bueno, ahí puedo ir por la resolución del contrato que ya vimos, más indemnización de daños, si lo deseo, o si hay daños, ¿no? Tiene que haber daños, para yo reclamar la indemnización. Entonces, primero, dependiendo del interés, puedo decir no aceptarlo, ir por el remedio extintivo más el remedio indemnizatorio. Según el interés que tenga el acreedor, también podría tener interés en aceptarlo. Bien, y ahí tengo dos caminos cuando acepto. Tengo o ejecución coactiva de la prestación debida, voy por el remedio de cumplimiento, bien, entonces, en este caso, lo que hago es reclamo el cumplimiento de lo restante, de las prestaciones restantes, o de parte de la prestación que se debe, más también la indemnización de daños. Y en tercer lugar, que esto es lo novedoso acá, puedo ir por la reducción de la contraprestación. Bien, entonces que hasta ahora en los puntos anteriores no lo habíamos visto. Sí lo vimos en la introducción bastante extensa de la primera clase. Puedo reducir la contraprestación más la indemnización de daños. Acá parece que no hay mucho problema en general, o en la operativa de la vida cotidiana, diaria, que de repente no hay transacciones de un valor tan alto, pero de pronto puede haber problemas cuando son operaciones de un valor muy importante
puede entrar el punto de discusión, bueno, pero ¿cuánto reduce? ¿Cuál es el valor que reduce? Entonces ahí tienen dos métodos. Un método, ahí yo, no sé, los nombres no dicen mucho, ¿no? Teóricamente le llaman método proporcional a uno y método de la resta, pero básicamente, si esto se preguntara más que decir, bueno, es tal método, tal, lo importante es que tengan claro conceptualmente que en el método proporcional o que existe un método que la diferencia de valor de la prestación se va a determinar conforme al contrato, al valor del contrato. Ese es el método proporcional. Y el método de resta, la diferencia que va a tener, que va a determinar la diferencia de prestación según el valor objetivo de mercado de la prestación. Entonces vean que uno va a decir, bueno, él pagó tanto, según el contrato tenía que pagar tanto. Entonces ahí se calcula cuál es la diferencia. Ahora, para determinar en cuánto reduzco yo mi contraprestación. Ahora, según el otro método, se va a realizar según el valor objetivo de la prestación en el mercado. Entonces puede ser que desde que se celebró el contrato hasta que se produce el incumplimiento y se hace la reducción de la contraprestación, hay variación en el precio de las prestaciones. Entonces, esa es la diferencia básica entre el método de la proporcional y el método de resta. Uno es proporcionalmente según el valor del contrato y el otro y para el método de resta lo que se hace es se calcula nuevamente el valor, no es el valor que está en el contrato, sino que se recalcula el valor de las prestaciones según el mercado al momento de hacer la reducción de la contraprestación. Analía. Entonces, no sé, viéndolo desde el lado del acreedor, ¿el método proporcional es más ventajoso o no? Nunca lo va a saber hasta el caso concreto, porque para saber cuál es más ventajoso va a tener que en el caso concreto ver cuál es el valor de mercado, porque puede haber subido o puede haber bajado. Entonces, hasta el momento que lo haga no tiene cómo saberlo. ¿Y ese método lo elige el acreedor o el deudor? No es que lo elija uno ni otro. Ahí si no está previsto, tiene que haber acuerdo de voluntades y eventualmente Ok. va a ser una solución transaccional, porque si no se llega a un acuerdo, No echan a va a juicio. tener juicio y lo va a determinar el juez. Y Ah, ahí, bueno, ¿cuál tiene más probabilidad? Bueno, el código parece que recoge el método proporcional. No está expresamente previsto de manera general, porque pero en las soluciones particulares que se ven en el código, parece que recogiera el método proporcional. Alguien que lea el 1710 esto es saneamiento son garantías de saneamiento por vicios y saneamiento por evicción. Lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son este tipo de garantías? ¿Qué es el saneamiento por evicción? ¿Qué es la evicción? La evicción es la pérdida de la cosa por sentencia judicial. O sea, hay compra-venta de cosa ajena. Bien, le vende la cosa y viene el dueño y dice, no, esto es mío, hace la reivindicación y pérdida de la cosa. Ahí el vendedor responde con la garantía de saneamiento por evicción. Vamos al 1710. Leo, si el comprador ha perdido, a consecuencia de la evicción, una parte de la cosa vendida de tal entidad con relación al todo, que sin ella no la hubiera comprado, puede exigir la rescisión del contrato, pero con la obligación de devolver la cosa libre de los gravámenes a que entre tanto le haya sujetado. Si la parte evicta no fuere de tanta importancia o si prefiere el comprador reclamar su importe, deberá abonársele proporcionalmente al precio de la venta con las indemnizaciones que haya lugar según los artículos precedentes.
Esto mismo se observará cuando se hubiese comprado dos o más cosas conjuntamente, si apareciere que el comprador no habría comprado la una sin la otra. Bien, entonces, vean el inciso 2. Si la parte vista, la parte privada por sentencia, no fuere de tanta importancia, o si fuere el comprador, o si prefiere el comprador reclamar su importe, vean que acá hay una privación parcial. Entonces, esto es más o menos similar a cumplimiento parcial. Dice, deberá abonársele proporcionalmente al precio de venta con las indemnizaciones a que haya lugar según los artículos precedentes. Este opta por el método proporcional. Después sigamos al 1720. Carlos estaba levantando la mano para leer. Adelante, 1720. Perdón, 1720. En los casos de los dos artículos anteriores, el comprador puede optar entre rescindir la venta abonándosele los gastos causados por ella o rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos. El ejercicio de una de estas acciones excluye necesariamente el de la otra. Bien, ahí cambiamos de tema. Acá estamos hablando de saneamiento por vicios. El saneamiento por vicios es cuando hay una compraventa de una cosa y tiene vicios que ignoran las partes. Entonces, esto es una garantía. Se habla de que es una garantía justamente porque la garantía procede aún cuando el vendedor ignore la existencia de los vicios. Entonces, es como que no es una obligación en sí de conducta, porque bueno, no era algo que no conocía. Entonces, ¿cómo se interpreta esta norma? Es como que el vendedor garantiza que la cosa no va a tener vicios. Ahora, si los hay, una de las opciones que hay es la del 1720, dice. En los casos de los artículos anteriores, el comprador puede optar, o sea, cuando existen vicios, entre rescindir la venta, o sea, esto sería resolver sería el remedio extintivo, resolución, abonándose los gastos causados por ella, o rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos. Entonces le da la resolución. Bueno, ¿usted quiere quedarse con la cosa o quiere extinguir el contrato? Puede extinguir el contrato. Si quiere quedarse con la cosa, puede rebajar una cantidad proporcional del precio a juicio de peritos. Y bueno, y más o menos lo mismo tienen en el 1799 y en el 1848. Pero quería por lo menos leer algunos de los ejemplos para que vean que está regulado, no expresamente el tema, de manera general, pero sí hay una regulación expresa en particular en algunos contratos. Patricia. Profe, buen día. Una consulta. Marinho, cuando habla de este tema, menciona varios artículos. O sea, no es taxativa esta lista que hace. O sea, se da en otros casos también, ¿no? ¿O es solo en estos casos que se mencionan? Porque él menciona el No, 1799, el 1804. sí, o sea, si es taxativa o no, está regulado o no. Taxativo o no es cuando un código hace, una norma hace una enumeración que no es más amplia que esta. Estos son ejemplos. Puede haber otros ejemplos, pero no está regulado en todos los contratos. Bien, porque o sea, no hay una norma general. Lo importante acá es saber que no hay una norma general, que tenemos que ir a la construcción. Por ejemplo, si nosotros fuéramos en un caso de un contrato que no está regulado, si fuera en la compra-venta y no fuera por vicios ocultos o reivindicatorios, bueno, podríamos ir por integración analógica y decir que se adopta el criterio de la proporcionalidad, aplicar, ¿no?, analógicamente estos artículos y ir por la reducción de precios. En el derecho del consumo, por ejemplo, los remedios están previstos más de manera más general, está más ayornada la enumeración de remedios. En el Código Civil no. Gracias. Igual esto es genérico, ¿no? Después, cuando ustedes vean contratos, van a ver en cada contrato el remedio específico. Por eso los pongo como ejemplos.
No es que estamos dando, bueno, ¿cuáles son los remedios del vendedor? ¿Cuáles son los remedios? Porque si no sería un curso de contratos. Lo damos genérico y los ponemos como ejemplo. Después, según el contrato que se trate, ustedes tienen que chequear si está regulado o no, pero si no está regulado, lo pueden construir como un remedio general. Bueno, ¿qué pasa si el cumplimiento es defectuoso o es inexacto? ¿Carlos quedó con la mano levantada o está con la mano levantada? Sí, yo iba a decir algo, Adelante. pero no sé si me estoy adelantando o no. Bueno, Que hay obligaciones en las que hay que entregar dinero y se hace en forma parcial y corresponde el cobro de intereses también. La suma, si se acepta la entrega, primero se deben cobrar los intereses para luego luego de cobrados los intereses, llevar a capital el bueno, pero impuesto recibido. eso lo vamos a ver vamos a ver, tengo dos clases previstas para obligación de dar suma de dinero, para incumplimiento de obligaciones de dar suma de dinero, para meternos en ese mundo que tiene reglas mucho más específicas que estas. Y lo vemos ahí, cómo se imputa, si se imputa primero el capital, si se imputa primero los intereses, o cómo se hace. Bien. Antonio. Buen día, profe. Cumplimiento inexacto sería entonces, por ejemplo, se opone a la del incumplimiento total. Ejemplos, No, no por es que ejemplo, se encuentra, por no- ejemplo, en el 1458 que se refiere a la entrega de cosas distintas a la debida, profe. Bueno, se Y anima a también leerlo. Bien. ¿Se anima a leerlo, Antonio? ¿Lo tiene ahí? No, no, 1458. no, 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 en este momento no, profe. Disculpe. Bueno, ¿quién se anima a leerlo? Yo lo Gracias, leo. profe. 1458. Ah, La paga, para ser legítima, debe hacerse de la misma cosa debida y no de otra ni su valor, a no ser de consentimiento del acreedor. De otro modo, no está obligado a recibirla. Sin embargo, si el deudor no pudiese hacer la entrega en la misma cosa o de la manera estipulada, debe cumplirla en otra equivalente a arbitrio del juez, pagando los daños y perjuicios que por esa razón puedan irrogarse al acreedor. Toda obligación contraída a pagar en moneda corriente o sin expresar su especie se entenderá que es en moneda nacional. Bueno, principio de identidad de la paga. Vimos el principio de integridad, ahora el de identidad. Bueno, tiene que pagar lo mismo, exactamente lo mismo que debe. Si no paga lo mismo que debe, entonces decimos hay un cumplimiento inexacto o defectuoso. Y por lo tanto, el acreedor no está obligado a recibirlo. Si le va a cumplir con una cosa distinta a la que se pactó, no está obligado a recibir. Entonces, primer remedio es, según el interés del acreedor, puede no tener interés, no recibir el cumplimiento y optar por la resolución. Bien. Vean que la resolución está siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque si se incumple, el acreedor no tiene por qué aceptar o la falta de cumplimiento o un incumplimiento parcial o un cumplimiento inexacto o defectuoso. Entonces puede ir por el remedio extintivo y extinguir la relación obligacional. Ahora, puede ser que, según el interés del acreedor, al acreedor, digo, le interese mantener el vínculo, pero sustituir o reparar la prestación. Bien, y esto es lo que se agrega nuevo en lo que veníamos viendo. Ya se había visto algo en la introducción, pero ahora vamos a tocar algunos puntos más. Entonces, acá básicamente
mire, usted no cumplió con lo que tenía que cumplir, sustitúyalo. O cumplió defectuosamente, repárelo. Este, eh, Patricia. En este caso, también en verdad el incumplimiento se considera temporal o definitivo, dependiendo si el deudor puede subsanar ese error en tiempo para satisfacer el interés del acreedor o no. O sea, si es corregible, si es reparable, es temporal y si no es definitivo. La categoría temporal y definitivo se pueden aplicar autónomamente, como vimos en general, o se pueden aplicar dentro del incumplimiento defectuoso o inexacto. Puede haber un cumplimiento defectuoso inexacto, temporal o definitivo. En este caso, la sustitución, tanto la sustitución o la reparación implican que el cumplimiento inexacto es temporal, que puede ser reparado, que la cosa puede ser sustituida o puede ser reparada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la sustitución o la reparación en realidad están en la categoría de la pretensión de cumplimiento. Bien, en realidad son pretensiones de cumplimiento. Ahí si ustedes van al cuadro de los tipos de remedio, la sustitución o la reparación están dentro de lo que es la pretensión de cumplimiento o, como dice María, pretensión de cumplimiento o como llamamos acá, la ejecución coactiva de la prestación. No, espere, sustitúyame por lo que efectivamente me debe o repáreme esto para cumplir como efectivamente se obligó. Bien. Requisitos de la... Bueno, acá tienen el 1458 que recién leímos, el 1848. Y a ver, voy a chequear, porque a veces uno tiene errores cuando... No es este el caso, pero por las dudas. En arrendamiento de obra, concluida la obra conforme a la estipulación o en su defecto con arreglo al uso general, el que la encargó está obligado a recibirla. Pero si creyere que no está con la solidez y lucimiento estipulados o de uso, tiene derecho que sea examinada por peritos nombrados por ambas partes. Si resultare no haberse verificado la obra en la forma debida, tiene el obrero que ejecutarla de nuevo o devolver el precio que menos valiese con indemnización de los perjuicios. Bien, este es un caso particular dentro de los arrendamientos. Y después lo tienen también en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 33, literal B, y artículo 46, número 2 y 3 de la Convención de Viena, de 1980, de compraventa internacional de mercaderías. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la sustitución? Que haya incumplimiento, o sea, que sea posible la sustitución. Esto significa que el incumplimiento acá es temporal. Entonces, esto no lo tenía, pero lo voy a leer. Que la prestación sea fungible o sea ejecutada por el mismo deudor, o sea, que sea posible la sustitución, si es que no la hace por el propio deudor, ¿no? Y acá algo que, no sé, es bastante relativo esto que voy a decir, pero algunos autores, como Variño, dicen defecto o falta relevante. Dice. ¿Y en qué consiste la relevancia? Que si se hubiera tenido en cuenta, no se habría celebrado el contrato. Dice. Bueno, la imperfección es algo que no es relevante. Bien, es algo que tiene que ser relevante, quise decir. Si es algo que es irrelevante y que el acreedor hubiera contratado de todos modos, no se podría decir que no tiene derecho a la sustitución. Y después la proporcionalidad, según el obligacional y las circunstancias del caso. Bueno, la sustitución, si va por la sustitución o por la reparación,
tiene que haber una proporcionalidad, y esto ya lo habíamos visto, el remedio de proporcionalidad como perdón, la característica de proporcionalidad del remedio, insertada dentro de lo que es el principio de buena fe o el abuso de derecho, ¿no? Para evitar el abuso de derecho o para cumplir el principio de buena fe, el remedio, las soluciones que brinda el remedio deben ser proporcionales. La proporcionalidad se refiere al valor económico de ejecutar el remedio que se está pretendiendo. Entonces, si no fuera proporcional, siempre tiene el acreedor la, la posibilidad de extinguir el vínculo. Bueno, si no es proporcional la sustitución y el deudor dice que es demasiado gravosa y que no se puede llegar a ejecutar, o de llegarse a ejecutar sería mucho más gravosa que el valor de la prestación en sí, por lo tanto habría una desproporcionalidad y de alguna manera se quebraría la ecuación económica del contrato prevista por las partes al contratar. Bueno, podría el acreedor eventualmente, siempre tiene el remedio extintivo, extinguir, si no llega a ser posible la sustitución. Y en los casos de reparación, esto ya lo habíamos adelantado en la primera clase, en los casos de reparación se entiende que en las obligaciones de hacer está implícitamente. Ahora leímos el 1248 que lo prevé expresamente en el arrendamiento de obra, pero los autores en general dicen, bueno, cuando hay una obligación de hacer, está implícito. Mando a hacer un mueble, mando a hacer cualquier cosa, viene y me prestan un servicio de instalación, por ejemplo, de instalación eléctrica o de instalación de aires acondicionados o de lo que sea. Entonces la reparación siempre está implícita. Si lo que hizo lo hizo mal, está implícito que tiene la obligación de reparar para hacerlo bien, para cumplir la prestación de vida exactamente o sin defectos. Y bueno, la obligación de dar, dice, se debe determinar en cada caso, y ahí se hace énfasis en el tema de la proporcionalidad. El otro remedio que hay acá es el que ya vimos de reducción de la contraprestación. Bien, también puede entonces reducir la contraprestación. Y va más de la mano, a ver, en esto que decía Patricia, ¿dónde encaja más? Dentro del incumplimiento definitivo y temporal. Entonces, incumplimiento defectuoso o inexacto, definitivo. Incumplimiento defectuoso o inexacto, temporal. ¿En cuál de los dos va más la reducción? Para mí la reducción es temporal, porque va a cumplir a lo que yo quiero, es como una tratativa. Bueno, te pago menos y vos me das una parte. Para mí es temporal, porque en verdad se satisface lo que yo le estoy pidiendo, esa reducción. A ver, Víctor, ¿qué dice? Se escuchan ofertas. Yo creo que también va más por el incumplimiento temporal, pero siempre va a depender del interés del acreedor. Bien, ahora, yo les digo, cuando hay reducción de la contraprestación es porque acepta el cumplimiento, ¿no? Está aceptando el cumplimiento y le está pidiendo que de alguna manera se opta por aceptar el cumplimiento y porque en definitiva no se cumpla la parte que falta o la parte defectuosa. Entonces, cuando hay una reducción de la contraprestación, si bien está previsto como de reequilibrio, acá podríamos decir que se trata de un incumplimiento definitivo, ya no va a cumplir. Ni le interesa al acreedor que cumpla, le interesa que le baje el precio por la parte que no cumplió. Entonces acepto el cumplimiento defectuoso y ya no tengo intención de que lo repare.
bien, o de sustituirlo. Y simplemente bueno, no es que sea simple, ¿no? Pero lo único que le voy a pedir, puede haber daños también, pero le voy a pedir que rebaje el precio. No quiero que lo repare ni que lo sustituya. Entonces ahí incumplió definitivamente, acepta así como está. Entonces va, le hace la instalación eléctrica, le instala el aire acondicionado, no sé, lo que sea, y dice, bueno, pero esto está todo defectuoso. Entonces, si el cumplimiento fuera temporal, eso sería el caso planteado anteriormente. O sea, voy y pido que lo repare, que lo sustituya, etc. Ahora, en este otro caso, independientemente de que sea posible o no la reparación, de pronto el acreedor, bueno, o puede ser que no sea posible la sustitución o la reparación, o como decíamos, no es proporcional, o simplemente el acreedor dice, no, no, esto no, mirá el desastre que hicieron. Yo voy a contratar otro. Pero hace una renegociación para bajar el valor de lo pactado originalmente y reducir el precio. Por eso es definitivo, porque ya no va a haber cumplimiento. No va bien por la opción de sustituir, de reparar o las anteriores que vimos que implicaban que el deudor puede todavía cumplir, porque si el deudor va a sustituir o va a reparar, estamos suponiendo que va a cumplir, que puede todavía cumplir. Entonces el cumplimiento, y que el acreedor tiene interés en eso. Por eso el cumplimiento ahí no hay incumplimiento definitivo. Ahora, cuando el acreedor dice, bueno, ya no me interesa que repare, que sustituya, vamos a reducir la contraprestación, se está entendiendo que ya hay un incumplimiento definitivo. Ya no tiene interés el acreedor en que repare o sustituya. ¿Se entiende? Yo no entiendo, profe, si me lo puede volver a explicar, porque para mí el interés del acreedor en cierto punto se satisface, por eso hace esa... No entiendo por qué sería definitivo. Incumplimiento definitivo y cuando hay incumplimiento temporal. Sí, en verdad depende del interés del acreedor, cuando se satisface el interés del acreedor o no. Bien, entonces, en este caso, si hay un cumplimiento parcial, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tengo yo? Perdón, parcial no, esto es defectuoso e inexacto, perdón. Le puedo exigir la parte que no me dio, o sea, hablando mal. Pero eso sería cuando es incumplimiento, cumplimiento parcial. En este caso es defectuoso. Le tiene que entregar algo y está mal hecho. La Entonces, reducción. bueno, vamos de vuelta con todo. Acabamos de ver que cuando hay cumplimiento inexacto o defectuoso, tiene básicamente, bueno, siempre está el de la resolución, y ahora lo que puede hacer es reparar. Las otras dos opciones son reparación. Se me perdió la clase, ¿dónde está? Acá está. Bien, la sustitución o la reparación por un lado, o la reducción de precio por otra. Si yo voy por la reparación o la sustitución, es porque lo que satisface mi interés es el cumplimiento del otro, reparando o sustituyendo. Entonces, ahí hay incumplimiento temporal. Ahora, si yo voy por la reducción de precio, es porque ya no satisface mi interés el cumplimiento. Yo estoy pidiendo que se reduzca el precio, no que el otro cumpla. Entonces ahí estamos hablando de incumplimiento definitivo. No sé qué es lo que no se entiende porque es bastante... lo que cuesta, me parece, es las categorías de cruzar las categorías, quiero decir, de incumplimiento definitivo y temporal y estas otras. Eso puede ser que cueste, pero el razonamiento así... Valeria.
Claro, ahora a partir de lo que piensa, lo que plantea la compañera y la aclaración que usted dio, a mí me entró la confusión entre cuando uno pide el remedio es la reducción de la contraprestación y la resolución del contrato. O sea, porque yo en definitiva ya me di cuenta que no me va a pagar la otra parte. De todo lo que me debe, una parte me dio y la otra ya no me interesa que me la dé. Ya están. Entonces ahí se transformó en definitivo. Bueno, pero ahí hay incompatibilidad del remedio. ¿Usted va por la resolución o va Sí. por la reducción? Decido eso. Voy por la reducción de la contraprestación. Entonces ahí lo que yo, como lo que digo esta parte ya no la quiero, o sea, no me interesa. Entonces ahí es donde se vuelve definitivo. Claro, o sea, no es que se vuelva, bueno, sí, porque en definitiva, si es definitivo temporal, es relevante el interés, y ahí usted está manifestando el interés. Claro, Está bien, sí. Antonio. claro. Sí, profe, por ejemplo, cuando hay un cambio de objeto, por ejemplo, se cambió la prestación de vida, profe, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo que definitivo? Porque me cambia el objeto. ¿Es por ahí, profe? No, en realidad no cambia el objeto. Si lo está sustituyendo justamente porque usted no cumplió con el objeto. El objeto era la prestación XXX y usted hizo la prestación XXZ. Entonces está diciendo, no, 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 sustitúyame y deme XXX, que era el objeto de la prestación. No lo está cambiando. El La que lo debida. cambió entonces fue el deudor. Entonces usted le está Claro. diciendo, no, cumpla con lo que debe, sustituya. Entonces el deudor entonces hizo un cambio de lo que debía hacerlo en la prestación original, profe, es eso. Entonces no, entonces es algo diferente a lo que se pactó en el contrato. Sí, Aquí la que no está sí. pidiendo lo que debía hacer y él le da otra cosa que no es. ¿Por ahí? Hacer un cambio suena medio peligroso porque es impreciso. Vamos a decir Ok, que cumplió de manera inexacta, no cumplió con lo que tenía que cumplir. bien, gracias, profe. Marcelo, Sí, acá veo en el cuadro que hay otro más que no estamos mencionando, que es la indemnización autónoma de daños, que podría ser una de las opciones. Y yo quisiera dar un poco cuenta de la diferencia entre la sustitución y la indemnización autónoma de daños. que en la sustitución está cumpliendo la prestación y en la indemnización autónoma de daños no. La indemnización autónoma de daños, recuerden, es yo pido todos los daños que me debe, incluyendo el valor de la prestación, pero no hay cumplimiento. En la sustitución hay cumplimiento de la prestación. La sustituye y cumple de manera específica con la prestación que debía o, este, o de alguna manera se está cumpliendo. Hay cumplimiento. Es un remedio de cumplimiento la sustitución. Bien, pero, o sea, Es un puede no ser remedio fungible, digamos. Puede ser ¿eh? infungible y la sustitución. Puede ser algo que no sea fungible y también haya sustitución, entonces, Si la cumple el deudor, sí. O sea, cuando yo digo sustitución en general, bueno, no es sustituible en el cumplimiento. Si es sustituible en el cumplimiento, deja de ser fungible. Pero ahí hay que hacer una aclaración, capaz que yo la debería haber hecho en los esquemas, porque siempre la hago en clase y en el esquema uno que está, como que no puede plasmar toda la clase tampoco. Pero ahí hagan la salvedad de que siempre la sustitución, si es el mismo, por ejemplo, tiene que hacer la obra y mi obra maestra, decíamos, bueno, tenía que hacer un cuadro de la familia y le hace un cuadro con un dibujo grosero arriba, y bueno, puede sustituirla, puede volver a hacer el cuadro que se había obligado si es el mismo pintor. Ahora, si por ejemplo es una obligación que usted, de las de hacer y no hacer, que puede obtener autorización judicial para ser ejecutada por un tercero, ahí va a poder hacerlo sí y solo si es fungible. Si es infungible, no. Pero recuérdense, veo como que cuesta la indemnización autónoma y es lo más sencillo. La indemnización autónoma es pido todos los daños por el incumplimiento, incluyendo el valor de la prestación. No tiene mucha complejidad y siempre es un remedio indemnizatorio. Claro, que el remedio indemnizatorio, como vimos, se acumula a todos los otros también, ¿no?
pero nada más que no como indemnización autónoma, sino que es, pido lo que me debe más los daños y perjuicios que se agregan. Pido la resolución más los daños y perjuicios que se agregan. Pido la sustitución más los eventuales daños y perjuicios que se puedan agregar. Pero no es como indemnización, por eso se dice indemnización autónoma, porque es solo la indemnización de daños, para distinguirla de las otras indemnizaciones que van agregadas a un remedio. Bien, gracias. Ahí merece. Bueno, cumplimiento temporal, no sé qué cosa, requisitos de la reparación, reducción. Bien. ¿Hay alguna pregunta ahora sobre esto? ¿Reducción de la contraprestación o que, bueno, del incumplimiento inexacto, defectuoso, los remedios que pueden llegar a aplicarse? Sustitución, reparación. Porque ve una cosa importante acá, que estoy viendo que no lo aclaré. Cuando voy por la sustitución o la reparación, como es incumplimiento temporal, va más los daños moratorios. Bien. Esto anótenlo, porque esto también es importante. ¿Por qué decimos, bueno, es incumplimiento inexacto, defectuoso? Tenemos que ver si es temporal o definitivo. Entonces, cuando voy por la sustitución o la reparación, los daños que voy a pedir son los daños moratorios. ¿Por qué? Porque el deudor en definitiva termina cumpliendo. Me sustituye, me repara, pero termina cumpliendo la prestación de vida. Entonces los daños que yo voy a pedir acá son los daños derivados de la demora en haber cumplido. Cuando yo hago la reducción de la contraprestación, la indemnización va a ser por los daños compensatorios. Cuando voy por la reducción, es reducción más indemnización de daños compensatorios. Porque ahí no es por la demora, porque ya no va a cumplir con lo que le falta o no va a cumplir exactamente. Es, yo acepto el cumplimiento parcial o inexacto y lo que hago es cuantificar cuántos son todos los daños generados por el cumplimiento defectuoso parcial o inexacto. ¿Se entiende? Valeria. Sí, profe. Yo había notado al hacer la clase anterior para volver a la reducción de la contraprestación. Me devuelven el dinero diferente si me cambian un producto por otro o que vale menos. Ese ejemplo es válido, ahora que lo estoy entendiendo, lo adherí bien. Reducción de la contraprestación, ese es un ejemplo, que me devuelvan el dinero porque me cambiaron el producto y lo que me cambiaron vale menos. Bueno, no, ahí lo que pasa es que hay una sustitución. Ah, ok, está Hay perfecto. una sustitución y dentro de los daños va a estar restituir el valor que usted hubiera pagado. Pero cuando hay, bueno, si nos ponemos finos, por eso les decía, la responsabilidad contractual es lo más complejo que hay. Porque aparte después, como es convencional, las partes pueden, como está poniendo la compañera, hacer una especie de mezcla de remedios. Entonces parece que hay una sustitución más una reducción. Entonces, como las partes tienen autonomía privada, pueden pactar lo que quieran. Lo que hace el sistema es más o menos, bueno, prever los remedios y sistematizarlos para ver qué opciones tiene ante la falta de previsión de las partes, ¿no? Ahora, si las partes lo prevén ahí, independientemente de cómo lo catalogue, bueno, parece que hay una sustitución y cuando sustituye en realidad está aceptando algo de menor valor y dentro de los daños puede reclamar esa diferencia de valor. Gracias, profe. Bueno, les hago entonces ahora, vamos a ver otros derechos ante el incumplimiento. Entonces, esto es muy importante cuando aborden este tema,
tomarse un mate, porque si no, el tema no baja bien. Entonces, entre tema y tema es muy importante que ustedes cuando lo estudian se tomen un mate. Los que no toman mate, tomen un vaso de agua, aunque sea, para que baje el tema anterior y puedan seguir. Patricia. Profe, perdón, porque va a pensar que estoy psicótica, y sí, estoy, pero Gamarra, sigo con lo mismo. Gamarra, cuando habla del cumplimiento inexacto, dice que no se trata de que no es definitiva. Yo lo estaba buscando porque lo había leído, y dice eso. Dice que en el caso este cuando se trata de un incumplimiento inexacto, no se trata de un incumplimiento definitivo. Página 73, Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Bueno, yo lo que le digo es, puede ser definitivo o temporal. Va a depender del caso concreto. Si usted tiene interés y va por la reducción de precio, ahí hay incumplimiento definitivo. Lo que pasa es que Gamarra no acepta la falta de interés del acreedor como incumplimiento definitivo. Bueno, ¿qué pasa si una parte incumple, no? Yo debo cumplir con mi obligación. El otro me incumple, ¿no? Me está incumpliendo y viene y me reclama el cumplimiento. Yo digo, pero ¿y este no cumple y viene a reclamarme el cumplimiento? O si existe riesgo de que no cumpla. Yo le vengo pagando, está haciendo la obra, pero veo que la obra está parada. Veo que tiene que entregar el 30 de octubre y ni cerca de terminarla. Le quedan como 6 meses de trabajo. Y yo vengo pagándole, haciendo los adelantos todos los meses. Entonces, tengo que seguir adelantándole plata si veo que probablemente va a cumplir, porque es prácticamente imposible que logre cumplir. Entonces acá aparecen otros derechos ante el incumplimiento. ¿Debo cumplir si la otra parte no cumple? Bueno, acá aparece lo que es la excepción de contrato no cumplido. Y si existe riesgo de que no cumpla, bueno, debo cumplir si otra parte no cumple, está la excepción de contrato no cumplido y está también el derecho de retención. Yo retengo hasta que el otro me cumpla. Bien, está previsto, por ejemplo, en el arrendamiento de obras, bueno, usted solicita la prestación de un servicio, lleva el auto a hacer el service, y bueno, y ahí el que presta el servicio, el mecánico, en ese caso, tiene derecho a retenerle el vehículo hasta que no le pague, por ejemplo. Dice, la otra vez ya me clavó, me quedó debiendo el 30% del service, me pagó, me dijo que después me completaba y nunca me completó, viene a hacer el service de vuelta, bueno, este mecánico, como el hijo estudia Derecho, le dijo, papá, ahí retener el auto hasta que te pague. Entonces va y le retuvo el auto hasta que le pagó y tiene derecho a hacerlo. También está la excepción de contrato no cumplido, que es, bueno, yo no cumplo hasta que usted no cumpla o está dispuesto a cumplir. Y también puede haber una suspensión del cumplimiento. Bueno, voy a suspender mi cumplimiento hasta que el otro no avance con la obra, porque parece que no fuera a cumplir. Hay sospecha fundada de que no va a cumplir. Esos son entonces otros tres tipos de derechos que pueden existir ante el incumplimiento. Bueno, uno bien famoso es la excepción de contrato no cumplido, ¿no? O excepción de incumplimiento. ¿Qué es esto? Es una excepción dilatoria, ¿bien? Una excepción que puede existir en el proceso y que es más, hay que demostrarlo en el proceso. Muchas veces cuando uno va a accionar en los contratos inalagmáticos, sea por la resolución, sea por la resolución no, en realidad pues no tiene mucho sentido, pero cuando va a hacer una ejecución forzada, específica, cuando va por la pretensión de cumplimiento, aquí sin duda, tiene que demostrar que usted cumplió o que está pronto a cumplir. Bien, por eso dice es una excepción dilatoria. Y yo le pongo entre paréntesis acá en mi clase, bueno, judicial o extrajudicial, porque yo, por ejemplo, hay
estoy reclamando el cumplimiento y se genera una especie de ámbito transaccional y viene el otro abogado y me dice, bueno, sí, pero vos tenés que cumplir. Yo estoy pronto a cumplir. Cuando usted cumpla, yo tengo el dinero. No he cumplido porque su parte no ha cumplido. Entonces, en un ámbito transaccional, por ejemplo, también se puede hacer valer y es razonable, porque en un ámbito transaccional yo siempre voy a hacer valer lo que podría llegar a hacer valer en el juicio. Entonces, es una excepción dilatoria que faculta al deudor a resistir el cumplimiento de su obligación hasta tanto la otra parte no cumpla. Bien, puede pasar al revés también, que demanden al deudor y decir al deudor, bueno, yo no he cumplido porque usted no demuestra que está pronto a cumplir. El que va a entregar la obra, por ejemplo, que les decía, dice, bueno, pero me dejó de hacer los adelantos. Entonces le reclama el cumplimiento. Dice, mire que si usted no me paga los adelantos, yo no puedo terminar la obra. Bueno, pero usted no me demuéstreme que está pronto a cumplir, porque faltan 3 meses, faltan 30 días para entregar la obra y a usted le quedan más de 3 meses de trabajo. Entonces probablemente va a incumplir. Bueno, esta es la excepción de contrato no cumplido. Vamos a ver el 1728, inciso 2. Que habla de las obligaciones del comprador. Alguien que lea por lo menos los 2 primeros incisos. 17, Yo leo, profe. Bueno, adelante. La principal obligación del comprador es pagar el precio de la cosa comprada en el lugar y en la época determinada por el contrato. Si no hubiese convenido a este respecto, debe hacer el pago en el tiempo y el lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida. Si la venta ha sido a crédito o si el uso del país acuerda algún término para el pago, el precio debe abonarse en el domicilio del comprador, artículo 1465. Bueno, el inciso 2 viene a recoger lo que es el principio de cumplimiento simultáneo. Dice, si no hubiere convenido a este respecto, o sea, respecto al tiempo de pago, debe hacerse el pago en el tiempo y lugar en el que se haga la entrega de la cosa vendida. Entonces, el principio de cumplimiento simultáneo es, bueno, si no se prevé nada, se tienen que cumplir las obligaciones simultáneamente. Cuando le entrega la cosa, cumple la obligación de pagar el precio. Bien. Esto, y después tenemos específicamente en la compraventa la excepción de incumplimiento o de contrato no cumplido en el 1688, inciso 3, y en el 1735. El 1688 dice, el vendedor debe entregar la cosa vendida inmediatamente después del contrato o a la época prefijada en él. Si por hecho o culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio pedir el cumplimiento o la resolución del contrato y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los daños y perjuicios según las reglas generales. Vieron que acá le da la opción de el remedio de cumplimiento o de extinción, en ambos casos más los daños y perjuicios. Tercer inciso, todo lo cual se entiende si el comprador ha pagado o está pronto a pagar el precio o estipulado pagar a plazo. Bien, entonces le dice, bueno, usted puede ejercer, según el inciso segundo, el remedio de cumplimiento o el remedio de solución, en ambos casos más los daños y perjuicios, y el inciso 3 le dice, todo lo cual se entiende si ha pagado o está pronto a pagar el precio o estipulado a pagar a plazo. Esto es la recepción expresa en la compraventa de la excepción de contrato no cumplido o excepción de incumplimiento. Después, el 1735 dice, las obligaciones del comprador suponen la entrega de la cosa por parte del vendedor. Si éste no la verificare, cesan aquellas,
a no ser que se hubiese señalado plazo para la entrega. El mismo principio en el 1735, pero para el comprador. Las obligaciones del comprador suponen la entrega de la cosa por parte del vendedor. Si éste no la verificase, cesan aquellas, a no ser que se hubiere señalado plazo para la entrega. Bien, acá es la recepción expresa de la excepción de incumplimiento en la compraventa, que después lo que hace la doctrina, y la jurisprudencia es aplicarla a todos los contratos sinalagmáticos. Incluso vamos a ver que hay un plus ahí. Porque para Gamarra, el fundamento de la excepción de incumplimiento es el sinalagma funcional. Es la interdependencia de la recíproca de las prestaciones. Entonces, como son interdependientes, yo no cumplo hasta que usted no cumpla. Pero claro, esto me lleva a que se aplica solo a los contratos bilaterales y a obligaciones principales. Bien, salvo que haya una obligación accesoria, dice Gamarra, que sea instrumental a la obligación principal. Para Carnelli, el principio se funda más que en el sinalagma en la simultaneidad del cumplimiento, en esto que vimos en el 1728. Entonces, dice, se aplica a obligaciones emergentes de contratos bilaterales, unilaterales y de distintos contratos coligados y de negocios no contractuales o de obligaciones legales. Entonces, la solución de Carnelli es mucho más amplia, ¿bien? Yo, por ejemplo, lo puedo aplicar a la donación modal. ¿Incumple el modo o incumple la donación en sí? Bueno, respectivamente puedo excepcionarme con la excepción de cumplimiento en la tesis de Carnelli. Para Gamarra no, sería solo en caso de contratos bilaterales. Esa es la distinción que puede haber en el ámbito de aplicación de la excepción de incumplimiento o de contrato no cumplido. ¿Cuáles son los requisitos? Que ambas obligaciones sean exigibles. Bien, por eso dice como excepción, salvo que hubiese estipulado plazo para el pago, dice. Claro, cuando se estipula plazo para el pago, ¿qué es lo que pasa? Que no es exigible aún. Entonces no le puede decir, pero usted no ha cumplido. Bueno, yo no he cumplido porque tengo plazo hasta fin de año para cumplir, por eso no he cumplido. Entonces ahí no es exigible, por eso no opera. Entonces, tienen que ser las obligaciones exigibles, tiene que haber falta de cumplimiento, y acá van a ver una incoherencia de Gamarra. Para Gamarra acá no necesita la mora, por ejemplo. Es incumplimiento material, no es necesario que haya caído el mora. Para Gamarra basta que haya incumplimiento material para poder excepcionar la excepción de incumplimiento. Y bueno, puede ser aplicada a, como esto capaz que no es necesario aclararlo, que ustedes ya lo tienen clarísimo, pero por si no lo tienen, cuando digo incumplimiento también comprende el cumplimiento inexacto o defectuoso. Bien, si hay cumplimiento inexacto o defectuoso, también se entiende comprendido dentro de lo que es el incumplimiento. Ahora, moraleja. Y esto no es como la canción, esto es una moraleja jurídica. Acá en la práctica puede llevar a que, bueno, uno incumple, el otro incumple y se entran como demandas recíprocas. No, vos incumpliste y no sé qué cosa, y termina en la corte, y la corte básicamente ha aplicado un criterio que, así en términos en criollo y crudamente dicho, es el que incumple primero pierde. Porque de acá se deriva de que el que está en incumplimiento no puede hacer caer el mora al otro. Entonces, esto es como un consejo práctico que les doy, que cuando tienen un caso de estos, y me acuerdo que era Marcelo, me había preguntado, Marcelo Ita, bueno, ¿cómo es esto en la vida real? Y yo le decía, bueno, en la vida real todos hacen caer el mora. Esto cuando decíamos que no era, que para una parte de la doctrina no es necesaria la mora, que para la otra sí. Entonces Marcelo me preguntaba, bueno, pero ¿y después en la práctica qué pasa? Bueno, en la práctica todos hacen caer el mora, porque nadie va a entrar en la lotería esa de si el tribunal en qué postura está. Entonces se asegura el partido y hace caer el mora. Y esto es como otra vueltita de rosca,
que en ese momento era muy prematuro decirlo, pero ahora me parece que ya estamos para dar este dato, es, hay que hacer caer el mora inmediatamente, porque si una parte hace caer el mora a la otra, en definitiva el otro ya cayó en incumplimiento, y después, básicamente, no puede hacer caer el mora al otro, dice la Corte. Claro, esto después, en el juicio se va a ventilar si hay realmente un incumplimiento. No es que, vení, yo te hago caer el mora y te hago incumplir. Bueno, pero después se analiza, no, de que realmente había cumplimiento de la otra parte o había, o de repente el propio acreedor había obstaculizado el cumplimiento. Entonces, bueno, se va a ventilar si todo está, si todo es acorde como se planteó. Si es acorde como se planteó y hubo un incumplimiento eh, eh, de la parte B, primero que antes que la parte A, y la parte A hizo caer el mora a la parte B, después la parte B no va a poder hacer caer el mora a la parte A porque dice la Corte que el incumplidor no puede hacer caer el mora al otro. Y termina resolviendo de esta manera los casos en que hay demandas recíprocas de cumplimiento. Dice, bueno, pero ¿quién incumplió primero? Entonces, bueno, como este incumplió primero, está bien que el otro resista su cumplimiento. Bien, como el otro incumplió y cayó el mora, está bien que el otro no cumpla porque tiene derecho, por la excepción de contrato no cumplido, a no cumplir hasta que el otro demuestre que va a cumplir. ¿Se entiende? Carlos. Profesor, eso siempre y cuando en el contrato no se establezca la mora automática, ¿verdad? Claro, siempre y cuando si se establece la mora automática, ahí es el que por la fecha tenía que cumplir primero. Y si tiene que cumplir simultáneamente, bueno, qué lindo juicio. Porque yo trabajaba en un banco y en los bancos siempre se pone la mora automática en los contratos de préstamo y ese tipo de cosas. Sí, se pone, incluso es de costumbre, a veces muchas partes hacen que mandan un telegrama igual, etcétera. Pero bueno, si hay mora automática, teóricamente no es necesario. Usted puede mandar un telegrama después o algo, pero como con un efecto disuasivo más que jurídico. Es como diciendo, mira, te estoy insistiendo en que cumplas. Valeria. Sí, era la misma pregunta, pero ahora le sumo. ¿Por qué no pondrías una cláusula de mora? O sea, ¿por qué no pondrías dentro del contrato? ¿Por error? ¿Por descuido? ¿Por qué no? Porque, o sea, todo esto que viene después es re complejo para los operadores, los que saben que puede llegar a pasar, se evitan un montón de dolores de cabeza. ¿Se entiende? ¿Por qué no pondría a alguien? Yo qué sé, yo pienso que la mayoría de las veces por ignorancia. Por Porque ejemplo, no lo... nosotros, la profesora de privado decía, se van a acordar de mí, o sea, pónganlo siempre, acuérdense de mí, aunque sea solo, para ponerla en todos los contratos. Y en realidad, para nosotros que recién empezamos, es como que todos nos dicen todo lo que puede pasar si no se pone, o sea, como en tu clase, en la clase del otro profesor. Entonces, no me Sí. imagino gente que ya trabaja que no la ponga. Claro, pero a ver, por ejemplo, yo se lo digo en mi ámbito. Hay, uno, tres, hay 2 grados 5, 3 grados 4, hay uno, tres, 3 o 4 grados 3, o sea, imagínense lo limitadísimo que es en nuestro instituto, le estoy diciendo, la cantidad de profesores que hay, ¿no? Entonces sí, se repiten los profesores. ¿Cuántos profesores hay en todo el foro? El 0, no sé cuánto por ciento. Entonces, cuando usted salga a ejercer, va a ver que el foro, incluso muchos de ustedes, dicen, bueno, está, yo que sé, van, o porque están sobregirados, o porque no tienen tiempo, o porque no tienen la voluntad de hacerlo, de repente van y no repasan, no se acuerdan de esto, y terminan haciendo un contrato así como viene. Dijo un colega amigo, sí, hay algunos que te lidian con el código nomás y otros ni siquiera tienen el código. Como diciendo, hay gente
que le tienen miedo a los libros y otros que ni siquiera el código agarran. Entonces, va a haber que es común que haya contratos que no prevén la mora automática. El por qué, supongo que es que no lo hace adrede. Capaz que en algún caso lo hace adrede para evitar, no sé, discutir una cláusula. La cosa está medio tensa y bueno, y ni discutimos esta cláusula, pero una cláusula de mora automática en realidad no es un punto de discusión que pueda hacer que naufrague la celebración de un contrato, pero supongo que es eso, que los colegas se olvidan de que pueden hacerlo o no tienen mucho, no hay un interés real en hacer las cosas bien, no sé. No lo sé. ¿Usted tiene algún contrato, tenés algún contrato como de ejemplo? Porque nosotros a veces hablamos de cosas y damos por entendido y no tenemos como acceso, pues yo no tengo acceso como a leer dónde dice, ¿se entiende? Como cláusula, no sé qué dice, cláusula de mora automática. Claro, es bien fácil porque acá lo que, si es redundante, es mejor. Ponen una cláusula, número que sea, y ponen mora. Las partes caerán en mora automáticamente y de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos. Listo, no hay duda. Si pone mora automática, caerán en mora automáticamente por el solo vencimiento de los plazos establecidos, de los términos establecidos para el cumplimiento de las prestaciones, de las obligaciones, de lo que le quiera poner, ya está. No hay una fórmula sacramental. Tiene que quedar claro de que se prevé la mora automática. Gracias. Suspensión de cumplimiento. Bueno, la suspensión de cumplimiento es el derecho que tiene una de las partes de suspender el cumplimiento de la obligación en caso de riesgo de que la otra parte no cumpla. Entonces, ¿qué es? Es un derecho que se da con función preventiva, bien, previene el posible incumplimiento de una de las partes. Entonces ahí tiene, en el 1688, inciso final, dice, que veníamos leyendo el contrato de compraventa, dice, pero si después del contrato se hallara el comprador en estado de insolvencia, o estuviese sus intereses comprometidos de tal manera que el vendedor corra riesgo inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago de aquel, sino afianzando pagar al vencimiento de plazo. Entonces, si hay riesgo de que no va a entregar, se puede suspender el cumplimiento. Dice, si el vendedor corre riesgo inminente de perder el precio. Dice, bueno, yo no te entrego la cosa si veo que vos entraste en estado de insolvencia y veo que no me vas a pagar el precio. Y ahí puede afianzar el comprador que va a pagar el precio. Después 1730, inciso 1. Si el comprador es perturbado o tiene fundado temor de serlo por alguna acción real, le cae una demanda de reivindicación. Puede suspender el pago del precio hasta que el vendedor haya hecho cesar la perturbación o el peligro, a no ser que este último afiance o que haya estipulado que no obstante cualquier contingencia, el comprador verifique el pago. Entonces acá son dos ejemplos de suspensión ante determinado riesgo, ¿no? Entonces tiene que haber un riesgo, este riesgo tiene que ser real. Entonces acá, por ejemplo, dice, es perturbado o tiene fundado temor de serlo por alguna acción real. Bueno, no le ha caído la acción real, pero lo citó a conciliación. Bueno, se viene la acción real. Si lo citó a conciliación es porque se viene la reivindicación. Entonces ahí suspende el pago del precio. En la permuta tienen el 1772. Si uno de los contratantes ha recibido ya la cosa que se le prometió en venta y acredita que no era propia del que la dio, no puede ser obligado a entregar la que él ofreció en cambio y cumple con devolver la que recibió. Acá también, prevé el derecho en la permuta de retener una de las cosas que se deben entregar si la otra parte tiene fundado temor de ser privado de la que se entregó.
Bien, eso es suspensión de cumplimiento. Derecho de retención. Acá es el derecho del deudor, de un deudor que tiene que restituir algo, de no cumplir la obligación restitutoria hasta que el acreedor de la restitución cumpla su obligación correspectiva. Bien, entonces, ¿qué supone el derecho de retención? Supone que hay alguien que tiene que restituir algo. Entonces yo les ponía el ejemplo del mecánico, ¿no? Que le llevan para hacer el service. Claro, él tiene que restituir. Le dejan el auto para que haga el service, va a tener que restituir el auto. Bueno, pero ahí lo que hace es retiene la cosa que tiene que restituir hasta que no se cumpla la contraprestación debida. Víctor. Profe, en el caso de la suspensión de cumplimiento, ¿qué es la acción que se toma por parte del acreedor? ¿O qué es lo que se hace? ¿Se envía un escrito o algo? ¿Qué se hace para que la otra parte se entere de que no va a cumplir por eso? O sea, que se suspende por eso. No, yo suspendería el cumplimiento nomás. Y cuando me vengan a reclamar, le doy la explicación de por qué lo suspendí. Pero no se prevé una formalidad. Eventualmente se va a ventilar esto en un juicio. Ah, no me está cumpliendo. Bueno, yo no me estoy cumpliendo porque tengo derecho a suspender el cumplimiento, le va a decir. Según el artículo tal y el artículo tal. Claro, sí, dentro de las excepciones se va a decir, pero claro, no, pensé que había alguna formalidad para que la otra parte se enterara. No prevé una formalidad, porque si no le diría, comunicando al acreedor en el plazo de tanto, el código no prevé una formalidad. Lo suspende y después, bueno, cuando venga, lo va a llamar, ¿no? Le va a decir, vos no me estás cumpliendo. O le va a caer un telegrama, pero ahí, por ejemplo, si está ejerciendo el derecho de suspensión de cumplimiento, no va a caer el mora. Jurídicamente no debería caer el mora. Bueno, derecho de retención entonces. En el arrendamiento de cosas, 1809. En todos los casos en que se deba indemnización del arrendatario, no podrá éste ser expelido o privado de la cosa arrendada sin que previamente se le pague o se asegure el importe por el arrendador. Esta regla no se extiende al caso de extinción involuntaria del derecho del arrendador sobre la cosa arrendada. Acá estamos en arrendamiento de cosas, ¿no? Entonces, si es un inquilino que hizo reparaciones y el arrendador le debe las reparaciones, no puede ser privado o desalojado de la cosa arrendada sin que previamente no se le pague la indemnización que le debe el arrendador. Bien, entonces si el arrendador le debe al arrendatario una indemnización, no lo puede, no puede hacer efectiva la restitución de la cosa hasta que no le pague la indemnización. Arrendamiento de obra y servicios, 1854. El que ha ejecutado una obra sobre cosa mueble tiene el derecho de retenerla hasta que se le pague. Este es el caso del mecánico que poníamos, ¿no? Ejecuta una obra sobre cosa mueble, no tiene derecho a retenerla hasta que se le pague. Bueno, hasta que no me pague el servicio no se puede llevar el auto. Después lo tienen también en el mandato 2084, en el depósito 2271 y en la prenda 2301, inciso 2. Entonces recuerden, el derecho de retención presupone una obligación restitutoria. Entonces veíamos en el caso del arrendamiento, el arrendatario tiene que restituir el bien arrendado, el arrendador de obra tiene que restituir el bien que le fue dado o que le fue encargado, y puede de alguna manera bloquear la exigencia de la restitución mediante un derecho de retención. Bien, tiene el derecho a retener hasta que se le pague la contraprestación debida.
En el caso del arrendamiento de cosas, era el caso de la indemnización al arrendatario, y en el caso del arrendamiento de obra poníamos el ejemplo que es, bueno, bastante didáctico de un mecánico que tiene que hacer un service o de otra obra. Manda a arreglar el juego de comedor, manda a arreglar el juego de living, etcétera, o encarga la obra, bueno, puede retenerla hasta que no se le pague. Preguntas. Marcelo. Sí, volviendo un poquito para atrás, en el caso de la suspensión de cumplimiento, que creo que habías puesto el ejemplo, no sé, que compro en el pozo una obra, estoy pagando las cuotas y veo que no avanza la obra, entonces yo dejo de pagar las cuotas. ¿Sería adecuado ese ejemplo? Porque en obligaciones nosotros vimos algo parecido con ese ejemplo, que era que se podía decretar, digamos, el incumplimiento anticipado y en ese caso optar no solo por no pagar las cuotas, sino pedir la resolución del contrato porque yo ya entiendo de que no va a cumplir. Entonces quería saber si estaría abierta esa opción también. Bueno, claro, el ejemplo de que se verifica incumplimiento anticipado es más fuerte, ¿no? Ahí como que necesita otra certeza. Bien, yo para resolver el contrato por incumplimiento anticipado, vamos a hablar en términos del juez, que en definitiva es lo que, más allá de la discusión entre las partes, después se va a ventilar en un juicio. Ahí la convicción del juez para resolver el contrato es mayor, requiere una mayor convicción del incumplimiento que en el caso de la suspensión. Bien, en el caso de la suspensión puede ser, porque en el caso de la suspensión no está resolviendo, está diciendo, bueno, cuando retome la ejecución de la obra y vea que va a cumplir, yo ahí le comienzo a pagar de nuevo. Bien, es como preventivo de un perjuicio. En el otro ya me voy a un remedio extintivo, ¿no? Entonces, si bien están, diría, dentro del mismo concepto general, son distintos grados, vamos a decir. Entonces, para yo ir y para que un juez me determine que existe incumplimiento anticipado, ahí yo le diría que, en base a la experiencia, tiene que estar bastante claro, tiene que haber bastante certeza de que se va a incumplir, tiene que ser como ya absurdo que pueda llegar a cumplir. Y, entonces, podría ser que bueno, la obra nunca la empezó a ejecutar, por ejemplo, nunca la empezó a ejecutar y tenía 2 años para hacer el edificio y ya transcurrió 1 año y medio y no la empezó a ejecutar. Entonces, acá, aunque falten 6 meses para que se verifique el plazo de entrega, yo puedo decir que hay incumplimiento anticipado. También lo puedo decir en la suspensión, ¿no? Porque el que puede lo más puede lo menos. Si yo puedo ir al incumplimiento anticipado, con más razón puedo alegar la suspensión. Bien, pero el ámbito de la suspensión entiendo que es más amplio, ¿no? Porque ahí yo no necesito demostrar que hay incumplimiento definitivo anticipado. Yo puedo decir que hay un incumplimiento temporal. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, me parece, entre la suspensión y alegar la existencia de incumplimiento definitivo anticipado. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, próxima clase. Vamos a ver la aplicación de penas, que son multas, y que están previstas en el Código Civil como cláusula penal. Entonces vamos a ver cláusula penal y arras. A ver, ¿dónde tengo un cronograma? ¿Qué fue lo último que dijo, profe? Dije arras. Arras. A ver, arras. Espere que vea el cronograma, si no va otra cosa más por las dudas. Arras y liquidación anticipada. Gamarra y Mariño. Sí, capaz que Mariño, porque ahí, sí, preferentemente Mariño, porque ahí vamos a ver que el Código Civil prevé la cláusula penal con función indemnizatoria y después con función punitiva. Entonces, en principio la prevé con función indemnizatoria y ahí es todo un entrevero ver, bueno, cuándo tiene función punitiva y cuándo no.
Entonces, yo le diría que para saber el tema, los dos, Gamarra y Mariño, porque tienen posiciones distintas. Entonces, si bien el sistema explicativo de Mariño es bastante claro, tiene que saber el de Gamarra también. Entonces, bueno, no encuentro el cronograma, pero es cláusula penal, arras y liquidación anticipada de daños. Esos tres temas. En realidad, la clase en sí es cláusula penal. Arras y liquidación anticipada de daños es después distinguir, ¿no? Que es distinguir la cláusula penal de las arras y de la liquidación anticipada de daños. Bueno, preguntas. Bueno, que la paz sea con ustedes. Nos vemos. No sé.